Hola, buenos días. Nosotros somos el equipo número 9 y el día de hoy vamos a presentar el tema acerca de Cuba, acerca del asesinato de Martin Luther King y John F. Kennedy y también algunas de las posturas de los países de América Latina durante la Guerra Fría. Durante toda esta presentación vamos a estar explorando estos temas, enfocados principalmente también en Cuba y en ciertos eventos que han sucedido en esta isla. Y pues vamos a profundizar otros temas derivados de la Guerra Fría, igualmente con este país y en general con América Latina, como hemos estado viendo en esta materia de estudios regionales de América. Y bueno, comencemos con la presentación. Buenos días, mi nombre es Camila Sánchez. El día de hoy yo les voy a presentar específicamente el tema de la Revolución Cubana. Como tal, podemos entender que Cuba es un país sumamente interesante. Al momento de nosotros en adentrarnos a toda su historia, encontramos que ha sido un país emblemático. Sobre todo al día de hoy es emblemático porque es uno de los pocos países que tienen un régimen socialista. Algo que comúnmente no vemos, pero pues después de el auge de la Unión Soviética, de la URSS, de la Revolución Rusa, pues vimos que el comunismo o el socialismo como tal se empezó a expandir por todo el mundo, específicamente se expandió también por América Latina. Y Cuba es uno de estos países que recibió esta influencia, pero vamos a observar de qué manera hubo esta transición de poder. Y pues como tal, datos geopolíticos, datos geográficos de Cuba hay muchos, pero podemos decir en simples palabras que es un archipiélago, o sea que es un conjunto de muchas islas que se ubica en el Mar Caribe y está conformado por alrededor de 4.200 islas. Y pues básicamente, como ya les había mencionado anteriormente, es uno de los pocos países del mundo que tienen un régimen socialista y pues básicamente tienen un régimen del partido único, o sea que no existen muchos partidos, solo existe uno que es el que está en poder. Por tanto, Cuba suele ser considerado también como una dictadura. Y vamos a adentrarnos un poquito a la historia de Cuba para entender sobre todo por qué se le considera entonces que es un país dictatorial. Pero este país en general ha sido muy conocido por sus movimientos sociales y pues ha sido una gran influencia para el resto de países del continente americano, sobre todo tanto a estos golpes de estado, tanto a estos movimientos tanto de derecha como de izquierda. Bien, continuemos. Ahora bien, pues antes de todo esto ya hemos estado explorando un poco acerca de lo que vendrían siendo las independencias, que todo el continente americano tuvo un periodo donde todos empezaron a independizar. Muchos se independizaron de Inglaterra, la mayoría de España, incluso algunos de Portugal, etc. Pero en específico Cuba pues fue una colonia española y pues tuvo su independencia, pero básicamente su independencia se la debió a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos pues ya ven que no ayuda por ser buena onda, por ser buena persona, sino que ayuda con conveniencia. Y pues básicamente después de Estados Unidos haberles ayudado a consolidar su independencia, se quedó básicamente Estados Unidos como que queriendo dirigir, queriendo intervenir en lo que pues conocemos ahora como Cuba, por lo que se dice que Cuba quedó como si fuera un protegido estadounidense. Y pues bien, desde ese entonces Cuba comenzó a caracterizarse por sus conflictos internos y por golpes de estado. Empezó a ser un país conflictivo, si lo podemos decir así de otra manera, pero pues básicamente pasó de haber transicionado de España a ahora ser como el protegido de Estados Unidos. Y pues obviamente esto al final del día a lo mejor eran independientes, pero no lo eran completamente como podrían haberlo sido, porque pues estaban totalmente al cuidado de Estados Unidos. Y pues básicamente a raíz de esto pues el país se fue desarrollando desde su independencia. Pero pues no todo fue de color de rosa, empezaron a haber conflictos, empezó a haber contrastes muy profundos entre la sociedad. Y pues por un lado poseía unos niveles muy altos de desarrollo, tanto económico y urbano, en cierta parte, pero no era para todos. O sea, este desarrollo era para unos pocos, lo que llamamos el capitalismo, ¿no? Que a lo mejor puede haber desarrollo, pero no todos tenemos este desarrollo. Y pues básicamente esto existía, esta inequidad o esa desigualdad existía porque había un sector de la población que estaba pasando graves desigualdades sociales, había corrupción política e igualmente había una muy fuerte dependencia del capital extranjero.
Básicamente Estados Unidos era el país que más le aportaba a Cuba y Cuba era casi completamente dependiente de Estados Unidos. Entonces eran niveles grandísimos, como 80-90% que dependían de Estados Unidos. Entonces obviamente era un aliado, pero también esta dependencia podía terminar siendo sumamente peligrosa y vamos a ver más adelante de qué manera fue peligrosa y de qué manera sí afectó bastante a Cuba. Y pues básicamente pasaron los años y en el año 1952, ya pasamos de siglo, recordemos que la mayoría de las revoluciones se hicieron en el siglo XIX, o sea en los años 1800 aproximadamente, y llegamos al año 1952. ¿Cuál es el panorama del mundo? Ya pasó la Primera, la Segunda Guerra Mundial y nos encontramos en la época de la Guerra Fría. Entonces, en esta época hubo muchos cambios en todo el mundo se transformó completamente a raíz de la victoria de Estados Unidos con el bloque capitalista y de la Unión Soviética con el bloque socialista. Entonces empezaron a haber bastantes contrastes, bastantes cambios en todo el mundo. Y básicamente en ese entonces quien era el presidente o quien era la autoridad máxima de Cuba era un hombre llamado Fulgencio Batista. Y pues básicamente él primero fue presidente de manera democrática, o sea, votaron por él. Y después se le botó la canica y decidió pues básicamente hacer un golpe de estado y suspender las elecciones democráticas. Y pues básicamente a raíz de eso se comenzó una dictadura. Y más que una dictadura, podríamos decir un gobierno de facto. O sea, un gobierno que se obtiene por tal de un golpe de estado y no de manera democrática. Entonces, pues obviamente esto nunca resulta del todo bien. Y por ello, básicamente Cuba comenzó a ser un país caracterizado por la represión, la censura y el uso sistemático de la violencia en contra de la oposición. O sea, que cualquiera que se opusiera al régimen de Batista iba a tener graves consecuencias. Y ahora bien, como les habíamos dicho, Cuba era un protectorado, o sea, estaba totalmente protegido por Estados Unidos, sobre todo en lo económico. Y pues básicamente el capital, o sea, el dinero estadounidense controlaba sectores muy claves como el azúcar. El azúcar es algo de lo que más produce Cuba, hasta hay canciones como las de Celia Cruz que hablan de esto. Y pues también el transporte, el turismo y la banca, o sea, casi todos los sectores más importantes de Cuba estaban totalmente dependientes de Estados Unidos. Y no solo eso, Estados Unidos también aprovechaba a Cuba como un paraíso para hacer cosas pues que no harían en Estados Unidos tan fácilmente o en otras partes del mundo. Se dice que era un destino turístico para estadounidenses, pero también era muy conocido por ser un punto de reunión donde se practicaban cosas como las apuestas en casinos, burdeles y en general en entretenimiento. Incluso, como les decía, esto se usaba para fines no tan buenos como las mafias. Las mafias estadounidenses estaban muy implicadas en el territorio cubano. Y bien, ahora hablemos acerca de el líder supremo de la Revolución Cubana, muy conocido, polémico, emblemático, épico, como quieran llamarlo, pero no podemos negar que la figura de Fidel Castro es una de las figuras más interesantes del siglo pasado. Fue una persona sumamente impactante que impactó a todo un continente. Todos creo yo que conocemos quién fue Fidel Castro. Hasta hace pocos años falleció en el 2016 y pues sin duda alguna es una de las personalidades más emblemáticas en cuestiones políticas y pues que supuso una gran revolución no solamente en Cuba sino en todo el continente americano, específicamente en América Latina. Fue un personaje que impactó, no hay otra manera de decirlo. Y bueno, Fidel Castro, bueno, su nombre completo es Fidel Alejandro Castro Ruz y nació el 13 de agosto de 1926 en Virán, que es básicamente una antigua provincia de Cuba. Y pues básicamente él siempre se desarrolló en estos ámbitos, venía de una familia muy humilde y pues estas luchas sociales con las que él se enfrentó lo llevaron a enamorarse del socialismo. Como les decía, si recordamos, la Revolución Rusa fue en el 1917, que fue cuando empezaron a implementarse estas ideas socialistas y a raíz de ellas todos empezaron a recibir influencias, empezó a esparcir esta ideología y llegó hasta Fidel Castro. Y pues Fidel Castro tuvo una carrera política desde muy joven. Se dice que desde los 25 años
bueno, desde antes de sus 25 años, pero a sus 25 años en específico, él ya fue candidato para las elecciones que se iban a llevar a cabo en el año 1952. Él era candidato por un partido ortodoxo, y pues básicamente él era candidato de este partido. Y pues, como ya habíamos visto anteriormente, a pesar de que se iban a hacer las elecciones en el año 1952, Fulgencio Batista no estuvo de acuerdo con esto y decidió básicamente hacer un golpe de estado y anular las elecciones. Y Castro, por tanto, fue uno de los primeros que salieron a defenderse, a defender en general, no a sí mismo, sino a defender al pueblo cubano de que pues esto estaba incorrecto, que era ilegítimo, y que obviamente este gobierno de facto no era legítimo y se tenía que derrocar, o sea, se tenía que destituir a este hombre. Y de esta manera podemos consolidar el inicio de la Revolución la Revolución Cubana. Ahora bien, la Revolución Cubana yo se las voy a describir en ciertas etapas. La primera etapa va a ser la gestación y la resistencia a la revolución, que va a durar del año 1952, o sea, desde el golpe de estado hasta el 1956. Básicamente, Fidel Castro empezó a liderar un grupo y este grupo ordena un asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba el 26 de julio. Y básicamente este movimiento fue fallido, pero marcó el inicio de la revolución y se le recuerda de esa manera el movimiento el 26 de julio. Y pues a raíz de esto, Fidel Castro es encarcelado. Como ya he mencionado, Batista tenía una fuerte opinión y medidas muy duras y muy drásticas en torno a personas que se opusieran a su régimen, y pues lo encarceló. Se liberó hasta el año 1955 y fue exiliado a México, o sea que lo mandaron para México, o sea, nuestro país. Y ahí fundó oficialmente el movimiento 26 de julio. Había ciertos objetivos como tal que Fidel Castro tenía con este movimiento y en general con la revolución que pronto se fue gestando, que era básicamente restaurar la Constitución de 1940 y convocar elecciones democráticas, o sea, que las elecciones se hicieran de manera democrática y no estar en un gobierno de facto, y básicamente combatir la corrupción. Y no solamente eso, sino que también tenía dentro de su mente pues implementar ciertas reformas que más adelante vamos a ver, que tenían como enfoque la justicia social y el beneficio de todos, lo que básicamente es el corazón del socialismo. Ahora bien, pasamos a la segunda etapa, que habla sobre la lucha armada en la Sierra Maestra del año 1956 al año 1958. Básicamente, Fidel Castro no actuó solo, actuó en complicidad o en hermandad, como lo queramos ver, con Ernesto el Che Guevara, que es una de las figuras más emblemáticas del socialismo. Yo tengo muy en mente ver mucha gente socialista usando playeras con su cara. Es una persona conocidísima, sobre todo para los que estudiamos política, por sus ideas muy interesantes, y también es una figura súper emblemática del socialismo aquí en América Latina en específico. También Camilo Cienfuegos también fue un personaje muy emblemático, no tan conocido como Che Guevara y como Fidel Castro, pero igualmente importante. Y pues básicamente ellos fueron exiliados y desembarcaron en Cuba y se refugiaron en la llamada Sierra Maestra tras ser emboscados por el ejército. Y pues básicamente a lo largo de estos 2 años, el movimiento 26 de julio, conformado con los que ya mencionamos anteriormente, establecieron una estructura guerrillera. O sea, se juntaron varios sectores de la población para formar cuerpos de batalla. Y pues básicamente ellos en específico ganaron mucho el apoyo de personas como campesinos, obreros y sectores estudiantiles. Esos fueron los sectores que más se involucraron en la Revolución Cubana, que más apoyo les dieron, y pues básicamente combinaron tanto tácticas armadas, porque pues ellos ya tenían como una preparación militar, y también la propaganda política. Tenían ideas muy fuertes y con sus palabras lograban conquistar a todos. La verdad es que eran excelentes oradores, eran excelentes líderes, influenciaban y movían a muchísima gente, y pues además consideramos que estaban implementando ideas muy nuevas, ideas muy pero muy nuevas, y que eran como una escapatoria de todo lo que ya conocían. Entonces obviamente era atractivo luchar por algo que a lo mejor podía resultarles muy bien y pues mejorar el estilo de vida de estas personas.
Y pues básicamente el ejército comenzó a perder control en zonas rurales y de esta manera Batista, o sea, Fulgencio Batista, el presidente, el mandatario, el dictador, enfrentó problemas como el aislamiento internacional, o sea que se cerraron fronteras, la corrupción interna y en general pérdida de legitimidad, o sea que la gente no reconocía a Fulgencio Batista como el líder máximo. Y ya un poquito tiempo después del año 1958, llegamos a enero de 1959, que es cuando se consolida el triunfo de la Revolución Cubana. Se empezó a avanzar rápidamente, más que nada también por el descontento de la población, y Batista terminó huyendo del país el 1 de enero del año 1959. Pocos días después, las tropas rebeldes, o sea, las que estaban lideradas por Fidel Castro, entran a La Habana, o sea, la capital de Cuba, y se establece un gobierno provisional revolucionario. Básicamente, Fidel Castro se hace la figura central de Cuba, pero no de manera oficial, sino como provisionalmente. Ya poco tiempo después asume el cargo de manera formal, que es en el mes de febrero. Y pues básicamente, ¿qué sucedió a partir de esto? Pues se eliminaron algunas instituciones, se organizó un proceso de depuración administrativa, o sea, de sacar ciertas personas del gobierno, y se iniciaron reformas sociales y económicas. Algunas de ellas es, por ejemplo, la reforma agraria, que consistió en expropiación de latifundios y redistribuir tierras, la nacionalización de empresas estadounidenses, mayormente, pero en general empresas extranjeras, y una campaña de alfabetización que provocó una gran movilización educativa en zonas rurales. Antes de ello, mi fuente es que hace pocos días, hace unas semanas, 2 semanas, fui al consulado cubano aquí en Monterrey y hablamos con el cónsul y nos contó un poco acerca de esto, que antes de la revolución, básicamente el nivel de analfabetización, o sea, la gente que no sabe leer y escribir en Cuba, era muy, pero muy alto. Y a partir de estas campañas se logró que estos números disminuyeran drásticamente y pues básicamente se educó a la población y fue uno de los mejores aciertos, creo yo, que podemos tener de la Revolución Cubana. Sin duda alguna es algo que se agradece, que se haya ofrecido estas oportunidades educativas para los cubanos. Ahora bien, vamos a explorar cuál fue la reacción de Estados Unidos ante este movimiento revolucionario. Recordemos que Estados Unidos era básicamente quien se encargaba de controlar a Cuba, quien estaba cuidando Cuba, y pues básicamente desde que empezó la Revolución Cubana, Estados Unidos tenía sus ojos súper atentos ante cualquier movimiento, cualquier cosa, y pues básicamente porque esta guerra estaba teniendo efectos económicos y estratégicos desde Washington hasta el Caribe. Y pues básicamente al principio Estados Unidos tenía una postura muy ambigua, o sea, como que muy neutra, muy como que, o sea, no muy clara, porque pues no estaba de acuerdo con el régimen de Batista porque consideraban que cometía muchos abusos, pero también desconfiaba mucho de Fidel Castro y de su discurso antiimperialista. O sea, no estaba de todo conforme con ninguna de las dos partes y por tanto no tomó como que la batuta en ninguna de ellas, que es diferente, por ejemplo, con otros países que sí se iban de un bando directamente. Aquí no tenían como que muchas opciones porque por un lado tenían cosas que iban en contra de su ideología y por el otro también. Entonces no podían arriesgarse a ponerse de un lado o del otro. Y pues ya, poquito tiempo después, en el año 1960, Eisenhower impuso un embargo. Aquí empezamos con los embargos, aquí empezamos con todas estas protecciones que Estados Unidos hace con Cuba, que resultan en grandes consecuencias más adelante, pero aquí comenzó todo con los embargos y básicamente todas las exportaciones cubanas recibieron este embargo tras la nacionalización sin compensación de empresas estadounidenses. Y pues básicamente un año después, en el abril de 1961, ahora estaba el país con John F. Kennedy y básicamente John F. Kennedy respaldó y organizó la llamada invasión a la Bahía de Cochinos, que fue ejecutada por exiliados cubanos que estaban en contra de la ideología de Castro. Y pues básicamente trataron de invadir a Cuba, Cuba no se dejó
Y básicamente este fracaso consolidó a Fidel Castro, en el poder y justificó su declaración de carácter socialista de la revolución. Continuamos ahora con cuál fue la reacción de América Latina en torno a este movimiento. Pues básicamente Cuba se convirtió en un símbolo para el resto de América. Les digo, en especial América Latina, se convirtió en un país emblemático. Se reconoció por cómo revolucionaron, cómo se pusieron en contra del poder que conocían, cómo ahora estaban en contra de regímenes autoritarios y construyeron un sistema de justicia social. Y pues básicamente esto motivó a muchos otros países a comenzar con movimientos guerrilleros que tuvieran más o menos los mismos fines. Incluso se dice que muchos de estos grupos que se establecieron en países sobre todo de Sudamérica recibieron entrenamiento, apoyo logístico y político desde Cuba. O sea que Cuba estaba apoyando para que el movimiento socialista se expandiera. Cuba no solamente pensaba en sí mismo, sino que pensaba en que el socialismo debía ser algo para todos. Que esto es una idea, por ejemplo, que promovía mucho el Che Guevara, con la frase de crear 2, 3, muchos Vietnams, porque Vietnam pues también es un país socialista. Entonces su idea era llevar esta ideología a todo el mundo. Ahora bien, pues obviamente esta expansión de la influencia revolucionaria cubana provocó que Estados Unidos pues no tuviera una correcta reacción, pero como sabemos Estados Unidos siempre ha estado en contra del comunismo, del socialismo. Ellos son capitalistas forever y pues básicamente Estados Unidos promovió en América Latina, como ya sabemos, doctrinas o dictaduras militares que fueran anticomunistas, o sea, de derecha, y lo hicieron mediante la doctrina de seguridad nacional, que justificaba represión contra la izquierda. Igualmente crearon proyectos como la Alianza para el Progreso en el 61, que básicamente era un plan de ayuda económica enfocado en contrarrestar el avance del comunismo en América Latina, con ciertas reformas sociales que estaban totalmente controladas y construidas por Estados Unidos. Ahora bien, ya para terminar mi parte, les hablaré acerca de las consecuencias que esto tuvo. Hay consecuencias tanto positivas como negativas, pero en general las consecuencias de manera neutra, podemos decir que hubo una transformación en el régimen político cubano, pasó una dictadura militar a un sistema socialista centralizado, que aún así por mucho sigue siendo descrito como una dictadura, ya que no se tienen muchos partidos. Algunos puntos que suelen ser considerados como para una doctrina verdadera no cumplen en completo todos estos puntos, entonces les suele cuestionar esto. Sin embargo, tiene una economía planificada, es un régimen socialista que podríamos decir que funciona como puede, pero ha estado funcionando durante los últimos años. Y pues tuvo ciertos logros sociales, como les hablaba de la alfabetización de la población. Igualmente, la educación es un derecho que se le da a todos los cubanos, todos pueden estudiar de manera completamente gratuita en la escuela que ellos quieran y todas tienen básicamente los mismos niveles. Igualmente en la salud, el sistema de salud cubano también se esfuerza mucho para lograr cumplir con todas las necesidades de Cuba. Igualmente están avanzando en términos de igualdad de género y de esperanza de vida. Y pues básicamente también tenemos por otro lado los aislamientos y los embargos. A pesar de todo eso, Cuba se ha aislado bastante del exterior. Y no solamente por decisión propia, sino porque ningún otro país quiere relacionarse con ellos por miedo a tener represalias con Estados Unidos, por cosas que vamos a ver más adelante, conflictos que llevaron a su expulsión de la OEA, por ejemplo, en el 62, e igualmente todos estos conflictos constantes que han tenido con el país más poderoso del mundo, que es Estados Unidos. Y pues básicamente se ha mantenido aislado regionalmente hasta hace poco tiempo, que ha empezado a tener un giro en sus relaciones diplomáticas con otros países. Y por último podemos mencionar que Cuba al final del día se ha vuelto un símbolo de resistencia. Básicamente la revolución representó cuál fue la lucha que los pueblos latinoamericanos tuvieron contra el imperialismo, muchas veces casi por completo promovido por Estados Unidos. Y pues básicamente toda la revolución cubana marca el fuerte deseo de América Latina por desvincularse de Estados Unidos, por tener su propia manera de hacer las cosas, y en general siempre en esta parte del mundo hemos velado más por la justicia social.
siempre se han gestado estos movimientos de que todos tengamos las mismas oportunidades, que todos podamos hacer lo mismo. Entonces, esta fue la idea que se ha ido promoviendo, pero inició más que nada en Cuba y eso fue expandiendo a otros países. Claro que otros países de América Latina no tienen un sistema tan así, tan centralizado como el de Cuba, tan socialista como el de Cuba, pero hay ciertas ideas, creo yo, que se pueden tomar de Cuba, cosas que están haciendo de manera correcta, pero también considerar que hay otros puntos que se han sido denunciados constantemente, respecto a cómo puede terminar todo esto de tener un régimen de partido único, un régimen considerado, como les dije, por muchos como dictatorial. Sin embargo, esto es como tal la Revolución Cubana de una manera simple, que esperamos que podamos comprender más adelante a profundidad, porque hay muchos matices muy interesantes acerca de ello, pero de manera general podemos comprender que esto es la Revolución Cubana y esto ha llevado a Cuba a ser el país que es hoy. Más adelante les vamos a hablar un poquito más de ciertos otros movimientos, sobre todo sucedidos en la Guerra Fría, pero por el momento esto es todo de mi parte. Muchas gracias y espero que hayan comprendido el tema. Bueno, vamos a hablar sobre la salida de Cuba de la OEA y la postura en México, que básicamente esto fue en el 22 de enero del 22 de enero al 31 de enero en 1962, donde que pues en la diapositiva habla sobre que se celebró la reunión sobre la consulta de ministros en lo que es las relaciones exteriores de la OEA en la punta del este, que está ubicada en Uruguay. Bueno, el motivo fue principalmente porque pues Estados Unidos promovió la exclusión de Cuba debido ya que su adicción del marxismo-leninismo, que pues esto hizo que su alineación con el bloque comunista se hacía así considerándolo incompatible con los principios del sistema interamericano, ¿no? Se habla de los resultados de la votación, que principalmente a favor de la expulsión de este país fueron 13 países, en contra un país, Cuba, y abstenciones 6 países, incluyendo a México. Bueno, y poco se habla sobre las consecuencias que trajo este caso, que fue la expulsión de Cuba de la OEA. Profundizó básicamente que el aislamiento en el continente y fortaleció a la alianza con la Unión Soviética, que pues hablando de las décadas más tarde, años más tarde, en el 2009 la OEA derogó la resolución que suspendía a Cuba, pero pues dado en el caso que el gobierno cubano decidió no reincorporarse nuevamente, calificando a la organización como un instrumento de dominación a Estados Unidos a lo que hoy es día la región. Mi nombre es Néstor Adriano León Villaseñor y hoy les voy a hablar de la crisis de los misiles. La crisis de los misiles de Cuba de octubre de 1962 fue una confrontación directa y peligrosa entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría, y el momento en el que las dos superpotencias estuvieron más cerca de un conflicto nuclear. La crisis fue única en varios sentidos, caracterizada por cálculos y errores de cálculo, así por comunicaciones directas y secretas y por errores de comunicación entre ambas partes. Esta dramática crisis también se caracterizó por el hecho de que se desarrolló principalmente en la Casa Blanca y el Kremlin, con relativamente poca participación de las respectivas burocracias típicamente involucradas en el proceso de política exterior. Crisis de los misiles. Tras el fallido intento estadounidense de derrocar al régimen castrista en Cuba con la invasión de Bahía de Cochinos y mientras la administración Kennedy planeaba la Operación Mangosta en julio de 1962, el primer ministro soviético Nikita Khrushchev llegó a un acuerdo secreto con el primer ministro cubano Fidel Castro para emplazar misiles nucleares soviéticos en Cuba y así disuadir cualquier intento de futuro de invasión. La construcción de varios sitios de misiles comenzó a finales del verano. Con la inteligencia estadounidense descubrió evidencia de una acumulación generalizada de armas soviéticas en Cuba, incluyendo bombarderos IL-28. Durante vuelos de vigilancia rutineros el 4 de septiembre de 1962, el presidente Kennedy emitió una advertencia pública contra la introducción de armas ofensivas en Cuba.
A pesar de la advertencia, el 14 de octubre un avión U-2 estadounidense tomó varias fotografías que mostraban claramente los sitios para misiles nucleares balísticos de alcance medio e intermedio en construcción en Cuba. Estas imágenes fueron procesadas y presentadas en la Casa Blanca al día siguiente, precipitándose el inicio de la crisis de los misiles de Cuba. Kennedy convocó a sus asesores más cercanos para considerar opciones y definir un plan de acción para Estados Unidos que resolviera la crisis. Algunos asesores, incluyendo a todos los jefes del Estado Mayor Conjunto, abogaron por un ataque aéreo para destruir los misiles seguido de una invasión estadounidense de Cuba. Otros favorecieron severas advertencias a Cuba y la Unión Soviética. El presidente optó por una solución intermedia. El 22 de octubre ordenó una cuarentena naval en Cuba. El uso de cuarentena distinguía legalmente esta acción de un bloqueo, que presuponía la existencia de un estado de guerra. El uso de cuarentena en lugar de bloqueo también permitió a Estados Unidos recibir el apoyo de la Organización de los Estados Americanos. Ese mismo día, Kennedy envió una carta a Khrushchev, declarando que Estados Unidos no permitiría el envío de armas ofensivas a Cuba y exigiendo a los soviéticos que desmantelaran las bases de misiles ya en construcción o terminadas, y que devolvieran todas las armas ofensivas a la URSS. La carta fue la primera de una serie de comunicaciones directas e indirectas entre la Casa Blanca y el Kremlin durante el resto de la crisis. El presidente también apareció en televisión nacional esa noche para informar al público sobre los acontecimientos en Cuba, su decisión de iniciar e implementar una cuarentena y las posibles consecuencias globales si la crisis continuaba intensificándose. El tono de sus declaraciones fue severo y el mensaje inequívoco y evocador de la doctrina Monroe. Será política de esta nación considerar cualquier misil nuclear lanzado desde Cuba contra cualquier nación del hemisferio occidental como un ataque de la Unión Soviética contra Estados Unidos, que requiere una respuesta de represalia total contra la Unión Soviética. El Estado Mayor Conjunto anunció el estado de preparación militar DEFCON 3, mientras las fuerzas navales estadounidenses comenzaban a implementar la cuarentena y se aceleraban los planes para un ataque militar contra Cuba. El 24 de octubre, Khrushchev respondió al mensaje de Kennedy declarando que el bloqueo estadounidense constituía un acto de agresión y que se ordenaría a los barcos soviéticos con destino a Cuba que procedieran. Sin embargo, durante el 24 y 25 de octubre, algunos barcos se retiraron de la línea de cuarentena. Otros fueron detenidos por las fuerzas navales estadounidenses, pero no contenían armas ofensivas, por lo que se les permitió proseguir. Mientras tanto, los vuelos de reconocimiento estadounidense sobre Cuba indicaban que los emplazamientos de misiles soviéticos estaban a punto de estar operativos. Sin un fin aparente a la vista para la crisis, las fuerzas estadounidenses se situaron en DEFCON 2, lo que significa que una guerra que involucrara el Comando Aéreo Estratégico era inminente. El 26 de octubre, Kennedy informó a sus asesores que parecía que solo un ataque estadounidense contra Cuba eliminaría los misiles, pero insistió en dar un poco más de tiempo a la vía diplomática. Esa tarde, sin embargo, la crisis dio un giro dramático. El corresponsal de ABC News, John Scully, informó a la Casa Blanca de un agente soviético se había puesto en contacto con él, sugiriendo que se podían llegar a un acuerdo según el cual los soviéticos retirarían sus misiles de Cuba si Estados Unidos prometía no invadir la isla. Mientras el personal de la Casa Blanca se apresuraba a evaluar la validez de esta oferta extraoficial, Khrushchev envió un mensaje a Kennedy la noche del 26 de octubre, lo que significa que fue enviado en plena noche, hora de Moscú. Fue un mensaje largo y emotivo que planteó el espectro del holocausto nuclear y presentó una apuesta de resolución que se parecía notablemente a la que Scully había informado ese día. Si no hay intención, dijo, de condenar al mundo a la catástrofe a una guerra termonuclear, entonces no aflojemos la cuerda, sino que tomemos medidas para desatar ese nodo. Estamos listos para esto. Aunque los expertos estadounidenses estaban convencidos de la autenticidad del mensaje de Khrushchev, la esperanza de una revolución duró poco. Al día siguiente, 27 de octubre, Khrushchev envió otro mensaje indicando que cualquier acuerdo propuesto debía incluir la retirada de los misiles Júpiter estadounidenses de Turquía.
Ese mismo día, un avión de reconocimiento U-2 estadounidense fue derribado sobre Cuba. Kennedy y sus asesores se prepararon por un ataque contra Cuba en cuestión de días, mientras buscaban una solución diplomática. Se determinó que Kennedy ignoraría el segundo mensaje de Khrushchev y respondería al primero. Esa noche, Kennedy expuso en su mensaje el líder soviético las medidas propuestas para la retirada de los misiles soviéticos de Cuba bajo la supervisión de las Naciones Unidas y la garantía de que Estados Unidos no atacaría a Cuba. Fue una decisión arriesgada ignorar el segundo mensaje de Khrushchev. El fiscal general de Robert Kennedy se reunió entonces en secreto con el embajador soviético en Estados Unidos, Anatoly Dobrinin, e indicó que Estados Unidos planeaba retirar los misiles Júpiter de Turquía de todos modos y que lo haría pronto, pero que no podía formar parte de ninguna resolución pública de la crisis de los misiles. A la mañana siguiente, el 28 de octubre, Khrushchev emitió una declaración pública afirmando que los misiles soviéticos serían desmantelados y retirados de Cuba. La crisis había terminado, pero la cuarentena naval continuó hasta que los soviéticos acordaron retirar sus bombarderos IL-28 de Cuba y el 20 de noviembre de 1962 Estados Unidos puso fin a la cuarentena. Los misiles Júpiter estadounidenses fueron retirados a Turquía en abril de 1963. La crisis de los misiles de Cuba se erigió como un evento singular durante la Guerra Fría y fortaleció la imagen de Kennedy a nivel nacional e internacional. También pudo haber ayudado a mitigar la opinión pública mundial negativa sobre la fallida invasión de la Bahía de Cochinos. Otros dos resultados importantes de la crisis se produjeron de forma singular. En primer lugar, a pesar del aluvión de comunicaciones directas e indirectas entre la Casa Blanca y el Kremlin, quizás debido a ello, Kennedy, Khrushchev y sus asesores se esforzaron durante toda la crisis por comprender claramente las verdaderas intenciones del otro, mientras el mundo se mantenía al borde de una posible guerra nuclear. Para evitar que esto volviera a ocurrir, se estableció una conexión telefónica directa entre la Casa Blanca y el Kremlin, conocida como la línea directa. En segundo lugar, al estar al borde del conflicto nuclear, ambas superpotencias empezaron a reconsiderar la carrera armamentista nuclear y dieron los primeros pasos para acordar un tratado de prohibición de ojivas nucleares. Luther King y John Kennedy. Empezamos por Martin, que nació en el año 1929 y fue asesinado en el 1968. Fue un líder del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, conocido por su lucha contra la discriminación racial y su enfoque en la resistencia pacífica. Fue un pastor y activista que promovió los derechos civiles de los afroamericanos mediante manifestaciones no violentas y discursos inspiradores. Él lideró numerosas protestas y campañas por los derechos civiles, siendo uno de los principales impulsores de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho al Voto de 1965. Su lucha estaba centrada en la desegregación del derecho al voto y la igualdad de oportunidades para los afroamericanos, que lo hizo mediante métodos de resistencia no violenta inspirados en Mahatma Gandhi. Organizó boicots, marchas y protestas pacíficas. Uno de sus actos más emblemáticos fue la Marcha de Selma en Montgomery en 1965, que tuvo un gran impacto en la legislación de derechos civiles en Estados Unidos. Además, su famoso discurso I Have a Dream en 1963, que sigue siendo un hito histórico en la lucha por la igualdad racial. Ahora, lo hizo ya que luchaba por la justicia racial y la igualdad de derechos para los afroamericanos en un contexto del racismo estructural y segregación de Estados Unidos. Quería erradicar el odio y la injusticia promoviendo el cambio a través de la educación, la protesta pacífica y la resistencia a la opresión. En los años 50 y 60 de Estados Unidos vivió una era de segregación racial, especialmente en el sur, donde los afroamericanos eran sistemáticamente discriminados en educación, voto, empleo y vivienda. El movimiento por los derechos civiles al que King pertenecía luchaba contra estas injusticias mediante la acción pacífica y el activismo legal. La oposición provenía de grupos racistas como el Ku Klux Klan y de sectores conservadores del gobierno que se resistían al cambio. La oposición y conflictos con el gobierno. El gobierno de la época, bajo presidentes como Deadbeat T. Einstein y John F. Kennedy, adoptó un enfoque gradual y diplomático hacia el cambio racial.
lo que provocó tensiones con líderes como King. Aunque Kennedy finalmente apoyó la legislación de derechos civiles, la respuesta del gobierno fue a menudo cautelosa. King enfrentó violencia policial durante sus protestas y fue arrestado varias veces. Repercusiones de la imagen de Estados Unidos durante la Guerra Fría fue la discriminación racial de Estados Unidos, que debilitó su imagen internacional, ya que contradecía los valores de libertad y democracia que promovía frente a la Unión Soviética. Y las reacciones del resto de América. En América Latina, la lucha de King inspiró movimientos sociales. Gobiernos como el de Cuba usaron el racismo en Estados Unidos para criticar su modelo democrático. Aquí ya pasamos al asesinato, que él fue asesinado el 4 de abril de 1968 en Memphis, Tennessee, mientras estaba en el balcón del Hotel Lorraine, donde se hospedaba. Fue disparado con un rifle por James L. Ray, un segregacionista blanco que le disparó desde una pensión cercana. King murió poco después en el hospital. Su asesinato provocó protestas, disturbios y luto nacional en más de 100 ciudades de Estados Unidos. El hecho marcó un antes y después en la historia del país y consolidó su figura como un símbolo mundial de la lucha pacífica por los derechos civiles. Desde 1986 se conmemora su legado con un día festivo nacional, el Martin Luther King Jr. Day. Ahora pasamos con John Kennedy, que es John Fitzgerald Kennedy. Fue el número 35 de los presidentes de Estados Unidos, elegido en 1960 y en funciones de 1961. Hasta su asesinato, que fue en el año 1963. Él nació en 1917 en una familia influyente de origen irlandés y católico. Fue el presidente más joven elegido en la historia del país y el primero de religión católica. Antes de ser presidente, fue héroe de la guerra, congresista y senador por Massachusetts. Su presidencia estuvo marcada por su carisma y su liderazgo renovador, buscando impulsar la igualdad racial, la exploración espacial y la lucha contra el comunismo. Bueno, él promovió importantes reformas internas y tuvo un papel clave en la Guerra Fría, enfrentando las crisis de los misiles en Cuba, impulsando la carrera espacial y apoyando el movimiento por los derechos civiles en sus últimas etapas. También lanzó la Alianza para el Progreso, una iniciativa para mejorar las relaciones con América Latina, y lo hizo utilizando un estilo de liderazgo carismático y moderno con fuerte presencia mediática. Enfrentó conflictos con la Unión Soviética con una mezcla de firmeza militar y diplomática y trató de equilibrar los cambios sociales con cautela política. Aunque al principio fue prudente por los derechos civiles, con el tiempo dio más apoyo al movimiento, como en su famoso discurso de 1963. Y lo hizo porque buscaba reforzar la imagen de Estados Unidos como líder del mundo libre durante la Guerra Fría. Creía en el progreso social, en la lucha contra la pobreza y en la necesidad de frenar la expansión del comunismo, especialmente en América Latina. Bueno, él fue asesinado el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas, en un clima de alta tensión política. Estados Unidos estaba inmerso en la Guerra Fría, enfrentaba conflictos raciales internos y divisiones sobre su política exterior. Y su muerte a manos de Lee Harvey Oswald generó muchas teorías de conspiración y una crisis de liderazgo nacional e internacional. Alianza para el Progreso y su impacto en América Latina. La Alianza para el Progreso fue un programa de ayuda económica, social y educativa lanzado en 1961 para mejorar las condiciones de vida en América Latina y frenar la influencia comunista. Tuvo resultados mixtos. Fomentó proyectos de desarrollo, pero fue criticada por depender demasiado de gobiernos autoritarios y por no lograr cambios estructurales duraderos. Las repercusiones y crisis de liderazgo en Estados Unidos, que fue el asesinato de Kennedy, dejó al país en shock y generó un periodo de inestabilidad política y emocional. Su sucesor, Lyndon B. Johnson, continuó algunas de sus políticas, pero el país entró en una nueva etapa marcada por la guerra de Vietnam, protestas sociales y mayor polarización. A nivel internacional, su muerte fue vista como una pérdida de liderazgo en medio de la Guerra Fría. Ahora seguiremos con el contexto de la Guerra Fría, que pues la Guerra Fría fue un fue un conflicto político, económico y militar que se desarrolló entre la superpotencia del siglo XX, Estados Unidos y la Unión Soviética. Aunque no se libró directamente en un campo de batalla, la Guerra Fría definió la geopolítica mundial durante varias décadas, desde la Segunda Guerra Mundial hasta la disolución de la URSS.
la Segunda Guerra Mundial de 1945 y la disolución de la URSS en 1991. Fue una lucha por la supremacía ideológica, económica y militar en la que ambos países y sus aliados buscaron expandir sus influencias globales a través de una carrera armamentista, la competencia espacial, guerras proxy y otras formas de confrontación indirecta. Eh, Esto se dividió en dos bloques, que era el bloque occidental, que fue liberado por Estados Unidos, que defendía un sistema de libre mercado y democracia liberal, y el bloque oriental, bajo la influencia de la Unión Soviética, que promovía el comunismo, una economía planificada y el control estatal. Este enfrentamiento ideológico y la rivalidad por la influencia mundial también involucraron a países de América Latina, Asia y otras regiones, convirtiéndose en escenarios claves de la Guerra Fría. Alineamiento ideológico y bloques de poder. El bloque occidental, que es Estados Unidos y sus aliados, tenían como ideología la democracia liberal, el capitalismo y libre mercado. Estados Unidos lidera este bloque apoyando sistemas políticos basados en la democracia representativa y a la economía del mercado. Tenían como objetivo expandir y proteger los valores democráticos y capitalistas frente a las amenazas comunistas. Esto se tradujo en políticas de contención como la doctrina Truman, que buscaba evitar la expansión comunista en Europa y en otras regiones del mundo. Y las alianzas era la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es la OTAN, y fue la principal alianza militar de este bloque. En el bloque oriental tenemos a la Unión Soviética y sus aliados, que como ideología era el comunismo, socialismo y una economía planificada. La URSS liberaba este bloque, promoviendo un sistema en el cual el Estado controlaba los medios de producción y el sistema político estando basado en un partido único. Como objetivo tenían expandir el socialismo a nivel mundial y defender a los países bajo su influencia de las amenazas capitalistas. Enfrentaba la expansión de la OTAN y la presencia estadounidense en distintos conflictos. Alianzas. El Pacto de Varsovia fue la alianza militar principal de este bloque, de un acuerdo de defensa mutua entre los países comunistas. Ahora tenemos intervenciones de Estados Unidos y la URSS en América Latina. Durante la Guerra Fría, la región fue un escenario de múltiples intervenciones directas e indirectas por parte de las superpotencias. Estados Unidos, bajo el temor de un efecto dominó comunista, apoyó golpes de Estado, financió guerras contra insurgentes y respaldó dictaduras militares. Entre las más representativas es el conflicto en Guatemala, que fue en 1954, en donde la CIA organizó el derrocamiento del presidente Jacob Arnes, quien promovía una reforma agraria prohibida como una amenaza comunista. En Chile, en 1973, el gobierno de Salvador Allende, de orientación socialista, fue derrocado en apoyo de Estados Unidos, dando paso a la dictadura Pinochet. En Nicaragua, en década de 1980, tras el triunfo de la revolución sandinista, Estados Unidos financió en la contra un grupo armado que buscaba derrocar al nuevo gobierno. La URSS, aunque con menor presencia directa, tuvo relaciones estratégicas con Cuba, brindando apoyo financiero y militar, especialmente durante la crisis de los misiles, que fue en 1962. Además, canalizó apoyo a movimientos guerrilleros en países como El Salvador, Colombia y Nicaragua. Ahora tenemos los países alineados con Estados Unidos y la URSS y los no alineados. El continente se dividió en tres países alineados con Estados Unidos, los pocos que simpatizaban con la URSS y aquellos que intentaban mantener cierta neutralidad. Los como alineados de Estados Unidos tenemos a Brasil, Argentina, que fue durante las dictaduras, Colombia, Chile post 1973
y Venezuela y Perú en ciertos periodos. México, aunque con una postura diplomática más matizada. En alineados con la URSS, únicamente Cuba, tras la Revolución de 1959, se integró plenamente al bloque soviético. Y en no alineados o ambiguos, como dijimos en la anterior alineado a Estados Unidos, pues México, que promovió una política exterior basada en la doctrina Estrada, se mantuvo más neutral, que defendió la autodeterminación de los pueblos. También países caribeños como Jamaica o Barbados adoptaron posturas pragmáticas sin comprometerse plenamente a ninguno de los bloques. Y por último tenemos los cambios o consecuencias en Latinoamérica en los años 80 y 90. Transición hacia la democracia. Durante las décadas 1980 y 1990, gran parte de América Latina vivió un proceso de transición democrática, poniendo fin a décadas de dictaduras militares, las presiones sociales internas, las crisis económicas y la reducción del apoyo externo, sobre todo de Estados Unidos, tras el fin de la URSS. Proporcionó el retorno de gobiernos civiles. Casos destacados incluyen de Argentina en 1983, tras la Guerra de las Malvinas, de Brasil en 1985, luego del fin del régimen militar, y Chile en 1990, con el plebiscito, perdón, que puso fin a la dictadura de Pinochet y el fin de la URSS, que pues la URSS se separó en 1991, promoviendo el colapso del principal sostén del socialismo en América Latina. Cuba, por ejemplo, entró en una profunda crisis conocida como el periodo especial, marcada por escasez, aislamiento internacional. Y para finalizar, tenemos el impacto social, económico y político. Como impacto social tenemos la consecuencia de décadas de represión, violencia, como desapariciones forzadas, violaciones de derechos humanos y crisis humanitarias. En económico fue un fuerte endeudamiento, hiperinflación y la imposición de políticas neoliberales bajo el auspicio del FMI y el Banco Mundial. Y en político, por último, tenemos el fortalecimiento de instituciones democráticas, aunque con altos niveles de desigualdades y corrupción persistente. Y eso fue todo por nuestra presentación. Muchas gracias por escuchar.